Continuamos con nuestra serie de tutoriales sobre aulas virtuales. En este video explicaremos la utilización de la actividad cuestionario. Retomamos nuestro curso de inmunología capacitación. En la última entrega habíamos incluido una actividad tipo tarea en este tema. En esta oportunidad vamos a añadir una actividad tipo cuestionario al último tema. Para ello vamos a resaltarlo o a destacarlo y añadimos una actividad o un recurso tipo cuestionario. Lo primero que deberíamos hacer antes de crear la actividad propiamente dicha es organizar un banco de preguntas. Ese es el orden lógico de creación de un cuestionario. Primero deberíamos crear un banco de preguntas. Para ello nos vamos al menú izquierdo donde está el bloque de administración del curso. Y en ese bloque de administración del curso vemos algo que se llama banco de preguntas. Hacemos clic para desplegar las opciones dentro de banco de las preguntas y vemos que tiene preguntas, categorías, importar y exportar. Estas cuatro opciones las vamos a trabajar. Vamos a crear una categoría. Dense cuenta de que aquí podemos añadir una categoría dentro del nombre corto de nuestro curso. Recuerden de que este código es el nombre corto del curso. Entonces aquí podemos crear una categoría que se llame, para este ejemplo, parcial 2 y podemos colocarle el nombre del docente que está realizando o está creando esa categoría. Esto puede ser útil para aquellos cursos que tienen varios docentes en diferentes componentes. Entonces aquí se podría crear una categoría P2 de parcial 2, docente 1, parcial 2, docente 2, parcial 3, docente 3. Podrían organizarse categorías donde cada docente puede agrupar su banco de preguntas. En este caso vamos a crear una categoría que se llame P2, dentro de la cual voy a cargar el banco de preguntas de este docente en particular. Bueno, ya creamos este banco de esta categoría. Nos vamos al banco de preguntas, seleccionamos una categoría que es esta y le damos crear una nueva pregunta. La actividad cuestionario permite crear completas evaluaciones tipo quiz o parcial. Si se desea que esta actividad sea completamente automática, es decir, que el sistema califique el cuestionario, se requieren preguntas tipo opción múltiple, como esta, tipo verdadero y falso, y tipo emparejamiento. Las demás preguntas son preguntas que implican una calificación manual de parte del docente. Entonces vamos a preferir la utilización de estos tres primeros tipos de preguntas. Para este caso vamos a escoger opción múltiple. Le damos a agregar. Dense cuenta de que dentro de la categoría P2, el nombre del docente, nos pregunta el nombre que va a tener esa pregunta. Aquí podemos poner un nombre genérico que puede ser P2, la pregunta 1. En el enunciado de la pregunta simplemente es colocar el nombre de la pregunta. En este caso podemos colocar cuál es la capital de la República de Colombia. Ese sería el enunciado de la pregunta. Ese enunciado de la pregunta tiene una puntuación. La puntuación por defecto es 1,
pero aquí podemos colocar que valga 0.25 o 0.50 o un punto. Todo depende del número de preguntas que tendría el parcial que vamos a elaborar. Para este caso vamos a colocar que la puntuación por defecto es 1. Y vamos también a considerar de que esta pregunta, por el enunciado, debería tener una sola respuesta. Aquí hay otra opción que es barajar las respuestas. Quiere decir que la respuesta me las va a cambiar de orden. Y si me las va a cambiar de orden, pues no tiene sentido que las numere. Entonces aquí puede ser sin numeración. Es decir, que no me coloque la respuesta A, B, C, D, sino que sin numeración. Entonces la elección 1 puede ser Medellín, es decir, una respuesta posible. Como no es la respuesta correcta, porque la capital de Colombia no es Medellín, entonces la calificación sería ninguno. La elección 2, Bogotá. Como si es la respuesta correcta, la elección número 2, entonces la calificación debería ser el 100%. Así se configuran las respuestas correctas, cuando la pregunta es de opción múltiple con una única respuesta. Le colocamos 100% a la respuesta correcta, donde dice calificación, y a las demás le colocamos en calificación ninguno. En elección 3, Cali, calificación ninguno, y en la elección 4, Barranquilla, calificación ninguno. Entonces dense cuenta que hay 4 opciones posibles: Barranquilla, Cali, Bogotá y Medellín. Todas tienen calificación ninguno, a excepción de la correcta, que es Bogotá, que dice 100%. Le damos guardar cambios. Y así hemos creado la primera pregunta de nuestro banco de preguntas dentro de la categoría P2, nombre del docente. Dense cuenta que nos empieza a mostrar un listado de las preguntas que hemos ido creando. La primera opción es para editar el contenido de la pregunta, es decir, volver a ver lo que ya habíamos cargado, ¿cierto? La otra opción es repetir esa pregunta o duplicarla para copiar la misma configuración en otra. La tercera opción es previsualizar esa pregunta, que es la que usualmente deberíamos seleccionar después de crear cada pregunta para validar que todo está correcto. Y la última opción es eliminar esa pregunta. Entonces vamos a previsualizar esa pregunta. Al previsualizar esa pregunta, nos damos cuenta que nos muestra esto: cuál es la capital de la República de Colombia, y le podemos decir que nos rellene con las respuestas correctas para tener certeza de que hemos configurado de manera correcta la respuesta correcta. Entonces se cuenta que él rellena que la respuesta correcta es Bogotá. Aquí también podemos notar algo. Cuando nosotros escogemos preguntas de tipo de opción múltiple con una única respuesta, vamos a notar de que nos muestra círculos en las opciones. En cambio, cuando escojamos preguntas opción múltiple con varias respuestas o con más de una respuesta posible, vamos a notar de que en vez de círculos nos va a mostrar cuadrados, porque podemos seleccionar varias respuestas correctas. Aquí simplemente le damos cerrar y vamos a duplicar la pregunta 1. Vamos a duplicar la pregunta 1. Al duplicar la pregunta 1 nos dice P201 copia, la renombramos como P202. Y aquí vamos a explicar algo que sucede en este cuadro que ustedes ven aquí. Este cuadro es el editor HTML, el que nos permite generar HTML de manera automática sin conocer el lenguaje. Y aquí vamos a hacer varios ejemplos de formato. El formato es importante cuando planteamos la pregunta o el enunciado de la pregunta para que sea totalmente explícito y claro y fácil de entender de parte del estudiante.
Entonces vamos a hacer varios ejercicios aquí. Vamos a ver cómo se pueden escribir ciertas cosas. Por ejemplo, podemos estar hablando de moléculas. Aquí hay un ejemplo de la molécula de agua. Podemos estar hablando de fórmulas en el enunciado. Aquí hay un ejemplo de una fórmula matemática. Podemos estar hablando de nombres de bacterias. Podemos pensar en listas no ordenadas. Entonces, una lista ordenada de supermercados. Y también podemos hablar de listas ordenadas. Aquí puede ser un orden de algo. Entonces dense cuenta que si yo escribo así, literalmente, estamos escribiendo en texto plano. Entonces nos vamos a ayudar de las opciones de este editor HTML en línea. Si hacemos clic aquí, en esta primera opción, nos va a mostrar unas opciones adicionales que nos permiten darle un poco más de formato a esta presentación que estamos escribiendo, o a este enunciado que estamos escribiendo de la pregunta. Entonces vamos a manipular el formato para que él nos genere automáticamente el código HTML que es transparente para nosotros. Entonces vamos a pensar de que esta molécula de agua debe estar en negrilla y que el 2 debería estar subindexado. Que esta fórmula debería estar en negrilla y que este 2 debería estar elevado al cuadrado, o sea que debe estar sobrescrito. Que la bacteria, el nombre de una bacteria debería estar en cursiva. Que estas listas no ordenadas se pueden armar de esta manera seleccionando la lista y haciendo clic en el botón correspondiente de lista desordenada. Y que esta lista ordenada podemos seleccionarla y podemos hacer clic en el botón de lista ordenada para que nos la ordene y nos la numere. Aquí la palabra molécula podemos subrayarla por debajo, la palabra fórmula lo mismo, la palabra bacterias lo mismo, la palabra listas no ordenadas lo mismo, la palabra listas ordenadas lo mismo. Dense cuenta que le hemos dado formato a esta presentación o a este enunciado, pero en realidad lo que está detrás de todo esto, en realidad lo que se guarda en la base de datos del servidor, está oculto en un código HTML. Si queremos ver ese código HTML, podemos hacer clic en este botón que tiene un mayor que y un menor que. Haciendo clic ahí. Aquí pareciera que nos desarmó todo, pero en realidad ese es el código HTML que el editor nos escribe de manera automática sin saber el lenguaje. Esto es lo que interpreta el navegador y nos lo muestra en formato gráfico entendible para nosotros. Para quitar este formato HTML generado, volvemos a hacer clic aquí y nos muestra normalmente cómo se vería. Entonces, este es simplemente para mostrarles que esta ventana de edición de HTML la podemos ver en diferentes componentes a lo largo de las aulas virtuales, dentro de las actividades y dentro de los recursos. Para este caso vamos a borrar esto. Nos vamos a la generación HTML, borramos todo lo que está ahí. Quitamos esto. Ahora sí vamos a escribir el enunciado de nuestra pregunta. Entonces vamos a preguntar nombres de Barranquilla. Entonces acá seleccionamos esto, quitamos esto. Seleccionamos esto y le damos negrilla. Nombres de Barranquilla. Puntuación por defecto seguimos como 1. Como esta
pregunta va a tener varias respuestas posibles, es decir, debe seleccionarse todos los posibles nombres que tiene la ciudad de Barranquilla, o los sobrenombres más bien. Entonces aquí configuramos de que se permiten varias respuestas. Seguimos con sin numeración, que no nos numere con letras las preguntas. Y aquí podemos empezar a copiar las respuestas posibles. Aquí puede ser Arenosa. La otra opción posible es la Heroica. Todo vamos a dejarlo en ninguno para explicarles algo. La elección 3 puede ser Puerta de Oro. Y la elección 4 puede ser Curramba la Bella. Dense cuenta de que las elecciones posibles a esa respuesta están todas con calificación ninguno. Como hay 3 respuestas posibles, Arenosa, Puerta de Oro y Curramba la Bella, tenemos que dividir ese 100% de respuestas posibles. Ese 100% de la respuesta posible tenemos que dividirlo en 3. Al dividir 100% en 3, tenemos que asignarle un 33.33% a cada elección posible. Entonces tendremos que asignarle a la Arenosa un 33.33%. Dense cuenta que ya está, que tiene esa opción. A la Puerta de Oro también tendremos que asignarle un 33.33%. Y a Curramba la Bella también tendremos que asignarle un 33.33%. A la Heroica, ninguno, porque la Heroica es el sobrenombre de Cartagena. Dense cuenta que hay que tener mucho cuidado con este tipo de preguntas para distribuir de manera correcta los porcentajes de valoración de cada respuesta cuando se permite más de una en las preguntas de opción múltiple. Entonces le damos guardar cambios. Entonces vemos que nos ha creado la segunda pregunta de nuestro banco de preguntas bajo la categoría P2, nombre del docente. Y aquí podemos previsualizarlo, como habíamos dicho anteriormente. Entonces se cuenta que aparece nombre de Barranquilla en negrilla porque le colocamos esa opción. Y aquí aparecen los famosos cuadritos. No son círculos, sino cuadritos, porque podemos seleccionar más de uno. Le decimos que rellenar con las respuestas correctas. Dense cuenta que nos muestra las 3 posibles respuestas. Y miren en orden. El orden está Arenosa, Curramba, Puerta de Oro. Vamos a correr la simulación de nuevo de esa pregunta. Como él genera, cada vez que muestra una pregunta, cambia el orden de las respuestas. Dense cuenta que aquí cambió el orden de las respuestas. Y así va a suceder con los estudiantes. Cada vez que se le aparezca la pregunta al estudiante, el orden de las respuestas va a variar. Le decimos que nos las rellene con las respuestas correctas. Y ahora son las 3 primeras. Bueno, vamos a continuar con otra pregunta. Vamos a duplicar la pregunta número 2. Entonces aquí es una copia de la 2, la 3. Y aquí vamos a colocar el enunciado de la pregunta. En este caso vamos a borrar esto. Aquí vamos a anotar algo. En condiciones normales las preguntas están ya cargadas en un documento tipo Word o en su defecto en Excel. Los docentes tenemos guardadas nuestro banco de preguntas, nuestros exámenes usualmente en Word. Entonces vamos a simular un ejemplo un poco más cercano a la realidad. Por acá tengo un examen de prueba. Y un examen de prueba puede tener este formato o esta apariencia. La pregunta 1 con un enunciado. El enunciado puede incorporar algún gráfico. Incluso en las respuestas puede haber incorporado algún gráfico. Se hace una pregunta y se selecciona de alguna manera la opción correcta pues para tenerlo como referencia al calificar. Esta es una pregunta 2 también. Esta es una pregunta 4, que es una pregunta tipo pareo o relaciones. Tenemos una pregunta 5
cuyas respuestas son imágenes. Entonces vamos a probar con este tipo de preguntas. Entonces vamos a tomar el enunciado de la pregunta. Es una pregunta sencilla esta. Este es el enunciado de la pregunta, lo podemos copiar. Nos vamos a nuestro enunciado de la pregunta y lo pegamos. Antes de pegarlo vamos a revisar una configuración que debemos tener presente. Cuando copiamos información o cualquier contenido desde Word y al pegarlo de manera directa en el editor HTML, él trata de traernos todo el formato del tipo de letra, del color de la letra, del espaciado de ese párrafo. Nos trata de traer todo el formato tal cual lo visualizamos en Word. Pero eso puede generar un código HTML bastante grande, bastante pesado, bastante confuso para la aplicación. Entonces nosotros lo vamos a pegar de manera limpia y vamos a forzar de que esa información que estamos copiando nos la pegue de manera limpia. Para eso hacemos clic aquí en mostrar más botones y hacemos clic aquí en HTML. Dense cuenta que se ocultan todas las demás opciones. Cuando estemos seguros de que están todas las demás opciones ocultas y solamente está activa, podemos pegar nuestro contenido. Lo pegamos, dense cuenta de que pega. Quitamos de nuevo la opción de HTML. Estamos seguros de que se activa lo demás. Y aquí sí podemos darle negrilla. Así lo pegamos de manera limpia. Seguimos con la puntuación por defecto como 1. Esta pregunta, como vemos aquí, es de una sola respuesta. Entonces aquí se permite solo una respuesta. Y empezamos las opciones. ¿Cuál es la opción 1 o la respuesta posible 1? Vamos a copiarla de aquí. Copiar. Y pegar. Aquí quitamos la calificación ninguno porque no es la correcta. En la opción 2 vamos a borrar esto. No poseen para el celular. Lo copiamos. Y lo pegamos. Dense cuenta que como estamos pegando de manera directa del procesador Word, él me trata de copiar todo el formato que trae de Word. Entonces esto lo hice intencionalmente para mostrarles algo. Aquí tenemos resaltado la opción correcta. Si dejamos esta opción así por defecto, pues obviamente estamos diciendo al estudiante cuál es la respuesta correcta. Entonces simplemente hay que revisar cuando peguemos la información porque podemos darle pistas al estudiante de cuál es la respuesta correcta. Vamos a borrar esto acá. Vamos a borrar esto acá. Y vamos a copiar las elecciones o las posibles opciones de manera correcta. Vamos a limpiar todo. Para que se vea todo limpio. De las 4 posibles respuestas. Entonces dense cuenta que la opción 4 está vacía, calificación ninguno, la 3 igual, la 2 igual y la 1 igual. En la 1 vamos a habilitar HTML. Cuando tengamos ya HTML, ahí sí, copiamos y pegamos. Listo, en la opción 2 habilitamos HTML, copiamos y pegamos. Sabemos que esta es la respuesta correcta, es decir, que es el 100%. En la elección 3, mostramos más botones, HTML, copiamos y pegamos. Y en la opción 4, lo mismo. Activamos HTML, buscamos la pregunta, buscamos la respuesta posible, copiamos y pegamos. Dense cuenta que hay 4 posibles respuestas y solo uno de ellas debe tener el 100%. Ojo, solo uno de ellos debe tener el 100%, porque es solo una respuesta. Hay que tener mucho cuidado con esa parte. Le damos guardar cambios. Y ya tenemos nuestra pregunta número 3. Vamos a previsualizarla para chequear que todo esté correcto. Tiene el formato,
aparecen los famosos círculos, es decir, que solamente podemos escoger una, no es posible coger más de una, y le decimos que nos rellene con la respuesta correcta. Listo. Podemos cerrar, podemos hacer otra simulación, rellenar con la respuesta correcta. Ok. Cerrar. Vamos a hacer otra prueba. Vamos a crear este tipo de preguntas, las preguntas de pareo. Relaciones con sus respectivas ciudades capitales. Aquí no vamos a duplicar una pregunta porque al duplicar este tipo de preguntas lo que hacemos es duplicar el tipo de preguntas y toda su configuración como está en la pregunta original. Aquí vamos a crear una nueva pregunta de cero y esa nueva pregunta va a ser de emparejamiento o de pareo. Le damos a agregar. Esta sería la pregunta 3 del parcial 2. Perdón, la 4 del parcial 2. El enunciado de la pregunta, cogemos aquí, activamos HTML para copiar de manera pura relaciones con sus respectivas ciudades capitales. Quitamos aquí y damos negrilla. Puntuación por defecto 1. Cambiar el orden de las respuestas está chequeado. Y aquí deberíamos colocar las preguntas y las respuestas. Entonces tenemos Holanda, la respuesta, Ámsterdam, la pregunta 2, Bélgica, ¿cuál es la capital de Bélgica? Bruselas. La pregunta 3, Dinamarca, ¿cuál es su capital? Copenhague. Dense cuenta de que acá solamente tengo 3 preguntas y respuestas. Tenemos que hacer clic aquí si quiero más, para que me muestre un grupo de 3 preguntas más. La pregunta 4, Finlandia. La respuesta, Helsinki. Listo, no tenemos más preguntas ni respuestas. Guardar cambios. Ahora vamos a ver cómo funcionan los pareos en este banco de preguntas. Tense cuenta de que el icono cambia. El icono parece un pareo. Y estos parecen una lista de opción múltiple. Le damos clic en visualizar para revisar la pregunta. Y la pregunta se mostraría de esta manera. Por cada ciudad capital, por cada país, perdón, debería la persona escoger la ciudad capital. Entonces le decimos que nos la rellene con las respuestas correctas para cerciorarnos que todo esté bien. Y él nos la llena con la respuesta correcta. Entonces todo está bien. Tenemos 4 preguntas. Vamos a hacer una quinta pregunta. Vamos a tomar ejemplo esta. Es una pregunta interesante que tiene un componente gráfico en el enunciado. Y el enunciado es extenso. Entonces vamos a anotar esa como ejemplo. Sería la 5. Crear una nueva pregunta de opción múltiple. Agregar. Sería la pregunta 2. La quinta. Aquí decimos mostrar más opciones, activamos HTML, nos cercioramos que todo esté inactivo, nos vamos a nuestra pregunta y copiamos el componente textual. Copiamos esto y copiamos
el otro componente textual, que es este. Listo. Quitamos esto, que es el HTML. Dense cuenta cómo me lo muestra. Aquí abro aquí. Listo. Acá dentro de estos dos enunciados es donde iría la imagen. Es donde iría la imagen. Esto lo podemos poner en negrilla. En este espacio iría la imagen. ¿Cómo meto una imagen allí? La forma más fácil de meter la imagen es copiándola y pegándola. Podemos copiar la imagen, copiarla y pegarla. Eso lo que hace es incorporarnos en el código HTML una codificación en base 64, que es una interpretación o una codificación de la imagen en bytes. Es decir, que no estamos utilizando una imagen que hemos descargado previamente y le hemos adjuntado a nuestro editor HTML. Lo estamos haciendo de manera directa. Hay que tener cuidado con este tipo de preguntas que incorporan imágenes, porque el empleo de este tipo de técnica para incorporar imágenes de manera directa, copiando y pegando, puede producir o puede incrementar el tamaño de la pregunta y haciéndola un poco pesada de cargar. Entonces hay que tratar de emplearlo con moderación y tratar de que todas las preguntas sean en su mayoría preguntas tipo texto. Y las respuestas también preguntas tipo texto. Hay que tratar de no utilizar este tipo de preguntas con imágenes incorporadas de manera nativa dentro del editor HTML. Bueno, ya tenemos el enunciado de la pregunta. Puntuación por defecto es 1, solo una respuesta. Aquí que no nos muestre las letras A, B, C, D. Bueno, la elección 1, hacemos lo mismo, mostramos más opciones, activamos HTML y esta es una respuesta, la copiamos, la pegamos. La posibilidad número 2 es esta, copiar. La posibilidad número 3 es esta. Dense cuenta de que la 3 es la correcta. Entonces, como la 3 es la correcta, en calificación colocamos 100%. 4, lo mismo. Y le damos guardar cambios. Entonces ahí tenemos un banco de preguntas, de 5 preguntas que pertenecen a la categoría P2, nombre del docente. Una vez tenemos creado el banco de preguntas, ya podemos entrar a crear el cuestionario propiamente dicho. Habíamos resaltado el tema, el último tema, y dentro de ese último tema podemos añadir nuestra actividad cuestionario. Añadimos la actividad cuestionario, le damos a agregar, le damos un nombre a ese cuestionario, en este caso puede ser parcial virtual corte 2. Aquí en temporización, usualmente estamos activando todas estas opciones para cerrar el intervalo de tiempo en el cual el estudiante puede realizar el examen o puede intentar realizar el examen, y también limitarle el tiempo después de que ha iniciado el examen. En ese sentido tendríamos que activar esta opción y esta opción. El docente decide cuánto tiempo darle al estudiante. Podemos colocar que son 40 minutos para hacer ese examen.
Si son 40 minutos, tendría que estar abierto mínimo 40 minutos. Y debemos sumarle a ese límite de tiempo de 40 minutos un margen de holgura, por si acaso entra un poco tarde, tiene algún problema, está atrasado. Entonces hay que darle de alguna manera 15 minutos adicionales. Entonces podemos decirle que el examen puede estar abierto si el examen fuese a las 8 de la mañana, entonces puede estar abierto de 8 de la mañana hasta las 8:55. Entonces al estar abierto de 8 a 8:55 le estamos dando 15 minutos de holgura para que el estudiante pueda entrar un poco tarde y terminar el examen. Entonces habilitamos estas opciones por defecto. Y si queremos que el examen sea en un día determinado, todo esto deberíamos configurarlo. Podríamos configurarlo que fuese el miércoles 20 de mayo, se abra el 20 de mayo y se cierra el mismo 20 de mayo. Entonces tenemos que tener configurado 20 de mayo 2020, se abre a las 8, el mismo 20 de mayo del 2020 se cierra a las 8:55 y una vez haya entrado dentro de esta ventana de tiempo, tiene 40 minutos para hacerlo. Es decir que como tarde puede entrar a las 8:15 para que tenga los 40 minutos para realizar el examen en el tiempo estipulado por el docente. En la calificación colocamos que el límite para aprobar es 3, esto es informativo, y los intentos permitidos es 1. Esto es muy importante que se coloque, que los intentos permitidos sea 1, porque él tiene la opción de permitir varios intentos en otros escenarios o en otros ambientes académicos. En este caso, solamente puede hacer el examen una vez. En esquema, es muy importante también configurar que, aquí hacemos clic en ver más, que el método de navegación sea secuencial. Esto es muy importante, que nos muestre cada pregunta de manera secuencial. Muy, muy importante para que el estudiante no tenga la opción de adelantarse a la secuencia de preguntas o de retrocederse y volver a editar el resultado que hizo de una pregunta previamente. Entonces, cada pregunta secuencial. El comportamiento de las preguntas se deja de manera por defecto. Las opciones de revisión, quitamos todas estas opciones, quitamos todas estas opciones, quitamos todas estas opciones. Dejamos solamente esta columna y debe estar chequeado puntos. Lo demás debe estar como se ve actualmente. En apariencia dejamos todo por defecto, todo lo demás lo dejamos por defecto, guardar cambio y regresar al curso. Entonces dense cuenta que ya se creó un parcial, ya se creó un parcial. Ese parcial, si el estudiante estuviese viendo eso a este mismo momento en el que yo estoy creando el cuestionario y creando la actividad relacionada, vería algo así. Estudiante vería resaltado el último tema y vería el parcial. Ya el parcial está creado, por lo menos la configuración general. Si él le hace clic allí, se da cuenta que hay un intento permitido que estará disponible hasta el miércoles 20 de mayo de 8 a 8:55 y que tengo un tiempo límite para hacerlo de 40 minutos. Y aún el docente no ha agregado las preguntas. Aún si el docente agregase las preguntas, no puedo hacer el examen porque no está programado en la ventana de tiempo que él ha configurado. Vámonos otra vez a la ventana de docente. Hacemos clic en el parcial. Y nosotros vamos a editar el cuestionario. Nosotros vamos a editar ese cuestionario. Dense cuenta que configuramos las opciones del tiempo en el que se va a hacer, qué día y qué hora se va a hacer, cómo va a responder las preguntas, cómo se va a comportar el cuestionario, qué nota va a sacar.
hemos configurado esas opciones. Dense cuenta de que lo primero que nos muestra es una calificación máxima de 10. Aquí vamos a colocar que la calificación máxima es 5 por nuestra escala de 1 a 5. Le damos guardar. Y aquí seleccionamos la opción reordenar las preguntas al azar. Para que las preguntas él me las seleccione de manera aleatoria. ¿De dónde va a coger esas preguntas? Aquí cogemos agregar y ponemos del banco de preguntas. Del banco de preguntas aquí podemos buscar la categoría P2, nombre del docente, que tiene 5 preguntas. Entonces nos muestra estas 5 preguntas. Si yo escojo todas las preguntas y como yo les coloqué un peso a cada pregunta de 1 punto, al añadir las preguntas al cuestionario, dense cuenta que nos aparece que el total de calificaciones es 5, que corresponde a la calificación máxima. Siempre hay que tener en cuenta que el total de calificaciones nos dé 5. Y aquí nos arma las preguntas. Esta es una posibilidad. Vamos a hacer clic aquí y podemos previsualizar nosotros el cuestionario. Entonces, dense cuenta cómo se ve el examen. Tiene la configuración que habíamos hecho. Dense cuenta de que no puedo adelantarme en las preguntas. Y una vez empiece a hacerla y darle siguiente, no puedo regresarme a la pregunta anterior. Tengo que seguir en el orden en el que me va mostrando las preguntas. Todas estas preguntas me las están mostrando en orden aleatorio y las respuestas de cada pregunta también en orden aleatorio. Vamos a rápidamente cualquier cosa. Aquí me va diciendo el tiempo restante. Yo le había puesto 40 minutos al examen. Y acá le damos siguiente. Enviar todo y terminar. Enviar todo y terminar. Aquí me muestra una simulación del examen. Una simulación del examen. Para que yo esté seguro de que todo está perfectamente configurado, de que está calificando bien. En este caso, sabía que iba a responder 3 preguntas. Entonces debería sacar 3 de 5 posibles. Finalizar revisión. Ahora, ustedes pueden pensar en algo. Ustedes pueden pensar que se puede hacer otro parcial. Vamos a poner otro cuestionario. Agregar. Aquí puede ser a manera de ejemplo simplemente parcial virtual corte 3. Temporización, lo mismo. Habilito en este caso 45 minutos porque puedo pensar que el examen es un poco más complicado. Si es a las 4 de la tarde, aquí hay que mirar muy bien la hora militar. Empieza a las 16 horas y termina a las 17 horas para darle 15 minutos de holgura. Y que ese examen va a ser un poco más lejos en el tiempo, el 30 de junio. Aquí puede ser el 30 de junio. Listo. Vamos a configurar de nuevo esto, que la calificación es para probar es 3. Minutos permitidos 1. Ojo. El esquema en cada pregunta secuencial. Comportamiento de las preguntas por defecto está bien. Las opciones de revisión, quitamos todo esto. Quitamos todo esto.
La apariencia la dejamos por defecto, le damos guardar cambio y regresar al curso. En este parcial virtual corte 3 no hemos adicionado preguntas. Dense cuenta que podemos hacer lo siguiente, hacemos lo mismo, la calificación máxima es 5, guardamos. Y ya en ese momento deberíamos tener otro banco de preguntas cargado, bajo la categoría P3, nombre del docente. Vamos a simular de que se hizo eso. Y cogemos del banco de preguntas, como nada más tenemos uno cargado, vamos a utilizar de nuevo ese. Y aquí podemos seleccionar de este bloque 4 preguntas, y no todas. 1, 2, 3 y 4, estas 4. Entonces dense cuenta que como seleccioné 4 preguntas y al configurar en el banco de preguntas yo escogí que pesaban 1, o que cada respuesta correcta tenía una valoración de 1, la suma de las preguntas no coincide con la calificación máxima. La suma de las preguntas nos da 4. Entonces deberíamos ajustar esto. Esto lo hice a propósito para que vean cómo se ajustan los pesos de cada pregunta. Hacemos clic aquí y le decimos que esto debería valer 1.25. Aquí le colocamos lo mismo, 1.25. Aquí 1.25 y acá 1.25. Para que al sumar nos dé 5. Pero hay que tener esa parte, hay que revisar muy bien eso antes de editar el cuestionario. Dense cuenta que ya se puede previsualizar el cuestionario. Y lo mismo, ahora cada pregunta vale 1.25 para que al multiplicar 1.25 por 4 nos dé 5. Simplemente es para que ustedes noten cómo. Ahora, si el estudiante trata de hacer eso, desde la vista del estudiante no lo va a poder hacer. Porque el cuestionario no está disponible para él todavía. Vamos a volver a nuestro curso y vamos a configurar la ventana de realización de este examen, el parcial virtual corte 2. Vamos a modificar la ventana de realización del examen para que el estudiante lo pueda realizar y les pueda mostrar una ejecución en tiempo real que va a hacer o que realizaría el estudiante. En este caso vamos a colocar que está disponible de 11, perdón, de las 23 a las 23 horas a las 23 horas y 59 minutos el día 13 de mayo, 13 de mayo, que tiene 15 minutos para hacerlo. Y le damos guardar, cambio y regresar al curso. Ahora, desde la vista del estudiante, él va a ver su curso, va a entrar a parcial virtual corte 2 y aquí está habilitado su realización para que lo haga. El estudiante intenta resolver el cuestionario, comienza el intento y empieza a correr la realización del cuestionario. Lo realiza, lo realiza. Siguiente.
y aquí le damos siguiente. Aquí le da enviar todo y terminar. Entonces aquí enseguida, como lo configuramos, le muestra qué calificación obtuvo, 3.17 de 5 posibles. Le da volver al curso. Ya tuvo una nota o tiene una nota en este parcial. Si el estudiante se va a sus calificaciones, le muestra el estado de todas las actividades calificables que lleva. Nos vamos a la ventana del docente y el docente, al hacer clic aquí, ve el número de intentos. El número de intentos quiere decir el número de estudiantes que realizaron la prueba hasta este momento. Si hacemos clic en el número de intentos, pues vemos un listado del estudiante y de su calificación y de lo que obtuvo en cada una de las preguntas. Hacemos clic otra vez en parcial virtual corte 2. Y nos vemos acá las calificaciones. Vamos a detallar algo aquí interesante. Ustedes ven aquí el color naranja con una nota de 0.50. Recuerden de que la nota para este parcial por cada respuesta era 1. Aquí está 0.50, quiere decir de que esta era una pregunta de opción múltiple con varias respuestas y que respondió solamente la mitad de la respuesta correcta. Aquí está en verde este chulito, quiere decir que respondió toda la pregunta de manera correcta. Igual aquí está en naranja, quiere decir de que respondió parte de la respuesta. Seguramente era una pregunta de opción múltiple con varias respuestas. Esta es una respuesta correcta. Y esta X quiere decir que definitivamente es totalmente incorrecta la respuesta. Si el docente quiere hacer una revisión tipo auditoría del intento, o es decir, de cómo realizó el examen ese estudiante, puede hacer clic en revisión del intento y le muestra el detalle de cuándo comenzó el parcial, de qué hora lo finalizó, de qué tiempo empleó en realizarlo, de qué calificación obtuvo, y le muestra el orden de cómo fueron las preguntas que él respondió. ¿Por qué? Porque el orden de las preguntas no siempre va a ser igual para todos los estudiantes. Recuerden de que el orden de las preguntas es aleatorio y la pregunta 1 de un estudiante puede haber sido la pregunta 4 de otro estudiante. Entonces, la única forma de tener certeza de la pregunta que respondió el estudiante y de su respuesta, correcta o incorrecta, es revisándolo de esta manera, el intento de cada estudiante. Entonces aquí dice que la respuesta correcta es esta y efectivamente la seleccionó. La respuesta correcta era esta y efectivamente la seleccionó. Las respuestas correctas eran estas y de estas acertó en 2 y se equivocó en 2. De que estas, las respuestas correctas eran estas y acertó en 2. Y de que esta, la respuesta correcta era esta otra y no acertó. O sea, uno puede hacer una auditoría muy detallada del examen de ese estudiante. De manera general, cuando estamos en el rol de profesor, dense cuenta que puedo yo siempre ir al bloque de navegación que está a la izquierda y buscar dentro de la administración las calificaciones. En las calificaciones pues me aparecen los 4 estudiantes que están registrados en este curso y me muestran las notas de cada actividad. Dense cuenta que esta es la nota de la actividad foro, en que sacó 3.50. Esta es la nota de la actividad crucigrama, en la que sacó 5. Esta es la nota de la actividad tarea, el ensayo, que sacó 2.
Esta es la otra nota de la tarea en que sacó 4,5. Y esta es la nota del parcial que sacó 3,17. Como también había programado otro parcial, pues no aparece su nota. Esto aparece en gris porque está todavía dentro de la ventana de ejecución del parcial. Es decir, no ha terminado ese examen. Bueno, esta sería la explicación del componente de la actividad cuestionario. Gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad.